¿Cómo están, comunidad de e-commerce México? Oigan, pues nada, gracias de nuevo por escucharnos, vernos, bueno, dependiendo en qué plataforma estén viendo este podcast. Bueno, primero, la verdad, para nosotros emocionados porque vamos a tener nuestros e-commerce Mexico Awards 2025, entonces, pues ya ahí se viene ahí todo lo que es, sabes, categorías, premios y demás, por ahí tenemos aquí a alguien parte del jurado, pero bueno, no me voy a ir adelantando muchísimo, ya les contaremos más detalles, por ahí pueden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo LinkedIn y nuestra página web ecommercemexico.mx para que vayan viendo todo este avance que vamos a ir haciendo. Pero en este episodio, pues me di a la tarea de invitar a pues dos grandes cracks de la industria que tuve, la verdad, el placer de trabajar con ellos. Y es por eso que nos dimos a la tarea de invitar pues a The True Boost, que es el buen Alejandro Colín, el buen Julio León, que son cofundadores de esta consultoría. Y vamos a hablar de verdad un tema fascinante que le pusimos ahí el estado o el estatus actual del comercio electrónico en México. Entonces, es un tema que va a estar buenísimo y espero que se puedan quedar todo el episodio. Pero antes, bienvenidos, Alex, Julio, ¿cómo han estado? Bien, bien, bien. La verdad, muy contentos de poder compartir nuevamente un espacio ahí, Juanma. Gracias por la invitación y felices, estaría felices con este proyecto, con toda la acogida que nos han dado y agradecidos siempre con el ecosistema y en particular, pues también, ¿no? Con todo este movimiento de e-commerce México, con tu podcast, en particular también ahí con BigCommerce, ahora Commerce, ¿no? También gracias y agradecido. Muchas gracias, mi Alex. Julio, ¿Qué tal, Juanma? Oye, pues mira, también igual comparto con que esto que Alejandro, lo mismo que Alejandro, muy emocionado, muy feliz, te digo, muy agradecido también de estar el día de hoy aquí contigo y de poder compartir un poquito de todo esto que está pasando, ¿no? Con la audiencia. el Bien feliz. agradecido soy yo, de verdad, ambos. Si quieren, antes de que nos vayamos rapidísimo al tema y a profundidad, un poco que nos cuenten 30 segundos en su experiencia profesional, la que pasaste, Julio, Alex, y ya de ahí nos vamos, si les parece, de filo. Pues mira, rapidísimo te platico. Eh, yo originalmente técnico, ¿no? Un perfil técnico, alrededor de 20 años metido en todo esto de la tecnología en la que me ha tocado hacer de todo, implementar sitios, montar servicios, hacer la de sysadmin, pero 15 años más o menos, poco más de 15 años en el mundo del e-commerce al que tuve la fortuna de entrar. Y bueno, pues me ha tocado estar desde cliente, producto, implementador, trabajando con múltiples soluciones y bueno, pues es un poquito de lo que he estado haciendo en estos 15 años, liderando equipos, construyendo y bueno, pues el día de hoy aquí contigo, ¿no? Y colaborando con este gran crack que es Alejandro. Alex, please. Ahora, gracias por las flores. Bueno, digo, yo soy Alejandro Colín, soy apasionado del e-commerce, ¿no? Desde chiquitito, siempre muy pegado al negocio. Por ahí traemos la broma, ¿no? Local, pues soy como esperancito, entonces me ha tocado planear, dirigir, operar, vender, cargar, en temas de retail, poco más de 25 años y en temas de digital un poquito más de 15 años, de la misma forma, ¿no? Planeando, desarrollando, construyendo y apoyando a diferentes empresas, tanto B2C como B2B. Perfecto. Oigan, vamos a empezar. ¿Podrían contarnos cualquiera de los dos qué es The True Boost y cuál es esta misión para el comercio electrónico en México? Claro que sí, ahí es que me arranco, Jules. Eh, bueno, mira, la verdad es que, siéndote súper franco, y creo que también tú lo viviste ahí, Juanma, desde hace varios años nos dimos cuenta que hay una brecha eh, en el tema de todas estas empresas, ¿no? Que se embarcaron en el comercio digital entre la estrategia, la operación y la tecnología, ¿no? Entonces, digo, al final del día el mercado mexicano es muy apetitoso para muchas empresas en muchas partes del mundo,
pero sentimos que había esa brecha, ¿no? Y que no necesariamente era algo favorecedor para la empresa mexicana o las empresas que operan localmente. Entonces, básicamente The True Boost es una agencia consultora que nos especializamos en maximizar la rentabilidad, las ventas de los comercios digitales en términos de la estrategia, ¿no? En términos de la operación, en términos de tecnología, y ayudamos a estas empresas que pueden estar desde la fase de planeación, la fase de estabilización o la fase de expansión, ¿no? Entonces te diría que es tratando de conectar eso que le hace mucha falta desde nuestra visión a todo este ecosistema que amamos profundamente. Coincido, amigo. Y ahí creo que desde la perspectiva, contaste la parte principal, estratégica, ¿no? Y cuáles son estos principales tipos de clientes, empresas, industrias que buscan estos servicios, problemáticas comunes que suelen presentarse y sobre todo que hacen fit para ustedes, ¿sabes? Sí, pues mira, Alex, te voy a robar yo el, el micrófono. Siendo muy pragmáticos, Juanma, yo te diría que buscamos clientes que se toman muy en serio el tema del e-commerce, ¿no? Entendemos que hay muchos tipos de perfiles. Hace muy poquito estábamos teniendo una conversación sobre aspectos de madurez digital, pero yo te diría que nuestro cliente ideal son aquellas empresas que se toman muy en serio el e-commerce, que están atendiendo estas condiciones de las que Alejandro ya platicó al principio, ¿no? Esta planeación, estos procesos de estabilización o expansión, la sofisticación, principalmente en el sector del retail o el B2B, ¿no? Son Ok. como esos dos grandes mundos en los que podemos estar. Y pues que principalmente en tema de retos, o sea, de estos dolores de los que están sufriendo, pues a veces son fragmentaciones, ¿no? Estas fragmentaciones tecnológicas, los famosísimos y temidos silos de información, en el que a veces tienen Frankensteins también tecnológicos. Lo hemos visto N cantidad de veces, en el que los clientes, estas empresas, empiezan a construir y tienes ahora una cabeza de un sistema y el brazo de otro y la pierna ya tampoco te sirve, pues ya se siente vieja y entonces luego de repente te preguntas por qué no puedes correr un maratón. O sea, o no a la velocidad a la que tendrías que estarlo corriendo, a la que te pide el mercado, a la que te exigen tus clientes. Pero ese es uno de los principales dolores. Adicionalmente, te puedo decir que uno de los puntos también de dolor es el retorno sobre la inversión, o sea, Ujú. todo lo que tiene que ver con rentabilidad, porque puedes tener equipos muy talentosos, pues de verdad algo que sucede, estas empresas están conformadas por gente muy talentosa que no está consiguiendo llegar a objetivos y no sabes por qué, no tienen ni idea de por qué está pasando. Oye, pues fíjate que contraté al mejor y de verdad es muy bueno y trae credenciales increíbles de todos lados. Y a veces estas personas súper talentosas también se pierden, ¿no? También todos nos perdemos en algún momento. Entonces nosotros buscamos ayudar a eso. En dificultades para adaptarse a cambios rápidos, cambios súbitos. Ahora mismo todo lo que está sucediendo con temas de inteligencia artificial. ¿Cómo hago para poder adaptarme o para poder subirme a esto que necesito hacer? ¿Cómo puedo construir esto que necesito construir de la manera más eficiente posible? Y también atendemos esta otra parte de la que yo la verdad ahí estoy muy enamorado, que es todo lo del CX, áreas de servicio, procesos operativos ineficientes, condiciones de conversaciones con usuarios, porque a veces se nos olvida que justo esta interacción final con el cliente es lo que termina por fidelizar o matar la relación con ellos. Y cómo ayudamos a convertir también que estos procesos de servicio se puedan volver elementos de negocio, ¿no? Te diría que esas son como las Coincido, problemáticas. híjole, me gustaría profundizar, Julio, pero creo que nos vamos a poner aquí a debatir horas, ¿no? Y ya nos vamos a echar una chela y un café y demás. En términos generales y eso creo que es una gran respuesta lo que das, Julio, y en términos generales, ¿cómo describirían cada uno el estado actual, si fuéramos doctores, ¿no? El estado actual del comercio electrónico en salud, al menos eh, hablo del año pasado, todo el 2024, porque todavía hoy podemos tener, ya estamos por finalizar el Q3,
pero todavía no le podemos sacar todo un panorama completo, ¿no? ¿Cómo ahí describían este estado de salud? La verdad es que creo que es una pregunta para muchos hasta podría ser capciosa, ¿no, teacher? A ver, yo lo que veo es que 790,000 millones son de pesos, pues te habla de un mercado maduro, ¿no? Hablar de un 24% de crecimiento en los últimos 3 4 años, pues te marca de franco crecimiento. Eh, pero eso es con lo que se queda muchas veces la directiva o el board de muchas empresas, ¿no? Ah, pues hay que ir a México. Ah, pues sí, hay que apoyarlo. Y creo que lo interesante se cose abajo, porque dentro de esas cifras hay un 60% que lo abarcan los marketplaces, ¿no? Los dos más grandes que conocemos. Y luego siguen otras 20 empresas que todo el mundo ubicamos. Y, y, y entonces ¿qué te gusta? 30, 40% es donde muchas veces nos encontramos estas charlas con colegas, con clientes, con amigos, con referidos, que no entienden el por qué no están alcanzando lo que quizá antes era un poquito más fácil, ¿no? Con este tema post pandemia. Y lo que yo alcanzo a ver y lo que trabajamos y es parte de la razón de True Boost es falta mucho el conectar esta estrategia o el redefinir estrategias, el darse a la tarea que no nos gane el día a día, ¿no? Mejorar procesos, ¿no? Redefinir tácticas, redefinir consumidores ideales o mercados, porque eh, se le exigía al e-commerce, ¿no? Pero no se le invertía en la misma cantidad. Entonces de repente llegan empresas globales con un chorro de inversión, con muchos procesos muy afinados, muy sofisticados, y ¡pum! Te roban 8% de la participación de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, creo que yo así lo veo. O sea, tienes un consumidor del cliente, un consumidor final, un cliente ya muy maduro, que no compra ya solo por impulso, que investiga, que checa, que también está ávido de ver cuáles son los procesos de devolución y demás. Entonces, esta falta de desarrollo o querer todavía improvisar en muchos de los procesos del e-commerce es lo que ponen aprietos a muchos del ecosistema, ¿no? Entonces, a grosso modo, es un mercado muy atractivo desde mi punto de vista, pero que sí necesita hacer las cosas bien para poder seguir teniendo participación en él. Perfecto. No, gracias, mi Alex. Para ti, Julio. Fíjate que yo coincido ahí con Alejandro muchísimo. La realidad es que, eh, digo, lo hemos vivido, ¿no? Con todas estas condiciones de pospandemia. Tenemos condiciones de madurez. A veces se nos olvida, ¿no? Lo platicaba con alguien, no hay mucho nuevo bajo el sol. La realidad es esa también. Eh, el principal reto para la mayoría del ecosistema es justamente conseguir, pues, cada vez más parte de este pastel, que no es que este pastel crezca de forma súper exponencial año tras año, ¿no? Digo, somos un mercado maduro, hay varios retos todavía por poder cubrir. El escenario cambiante también de la macroeconomía, lo que nos está pasando a nivel financiero en México, un poco de las nuevas reglas. Digo, estamos grabando a 14 de agosto, no sé cuándo salga podcast, pero estamos básicamente a un día de las nuevas medidas arancelarias para las importaciones. Hay varias cosas que están ocurriendo y eso también creo que le da mucho saborcito al e-commerce en México y que también genera esta necesidad de actualización constante, ¿sabes? O sea, no es un escenario, digo, es maduro, pero no es un escenario que no esté sujeto a cambios. Estamos sujetos a cambios de forma súper constante y entonces parte de esta necesidad de continuarse adaptando es entender que estos cambios y que estas condiciones no puedes controlarlas todas. Entonces, ¿cómo hacemos para poder cubrir estas cosas que se nos presentan de la manera más eficiente posible? Muy buena, Julio. Y oigan, pregunta corta para ambos. Sí o no, quizá a lo mejor ya en alguna uno de los dos ya dijo
la respondió, pero ¿ha madurado el e-commerce después de la pandemia? Si quieres, Julio. ¿Sí, no? Sí ha madurado. O sea, estábamos en una burbuja, esa burbuja ha tronado. Sí hemos madurado, estamos en un proceso de mejora constante. O sea, sí. Perfecto. Teacher, Totalmente, o sea, creo que sí, sí ha madurado y responde ese mercado solamente a los que ofrecen un mejor servicio. excelente. Oigan, y entonces, ¿quiénes son pues, estos jugadores ya dominantes en el e-commerce en México, ¿no? Y también posiblemente nuevos competidores, modelos de negocio, que están ganando terreno desde su perspectiva. Mira, hay, la verdad es que no hay mucho, ya lo decía yo hace ratito, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sabes? Estos grandes competidores, bueno, estos dominantes, esos key players, siguen siendo los mismos. Los encontramos siempre en los reportes de white paper y en los documentos, o sea, marketplaces, Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart. Es este nicho de 20 tiendas que se hacen del 80% del mercado. Digo, también hay algunos otros players que no originalmente hace 5 años ni figuraban. Ahí tienes a Temu, todos estos players asiáticos que han llegado con condiciones bastante agresivas y que han conseguido penetrar principalmente a tema de costos, a base de costos, de precios, perdón, de precios para el consumidor final. Y ahora lo interesante en este tema de dinámicas, también ya lo mencionaba antes, es cómo se ajusta ahora con las medidas arancelarias que están por ocurrir. Porque nosotros vemos venir que sí va a mover mucha de esta balanza, ¿no? Condiciones que antes yo comprabas en Temu un escurridor en 15 pesos, bueno, pues ahora ya no te va a costar eso. ¿Cuánto realmente puede permitir? Porque eso es algo que estamos considerando, que estamos viendo ahora mismo, es cuánto de esta tasa de penetración del consumidor final que era originalmente atribuible a e-commerce, va a continuar en e-commerce, ¿no? Es decir, este cliente que compraba el escurridor en 15 pesos, ¿lo va a seguir comprando en e-commerce o va a regresar al tianguis, al mercado tradicional, a las tiendas físicas, a comprar este escurridor en 15 pesos? ¿Sabes? Es un poco de ese juego. Y bueno, algunos otros players que están sumándose pues, en tema de marketplaces, TikTok Shop, me parece que es el más relevante del último periodo. Y en cuanto a expectativas, bueno, pues, hablamos un poco sobre estos aspectos de madurez también que tienen ahora las empresas. Antes era mucho de la incertidumbre, del querer subir y entender, si hago una analogía ahí, te diría que es como el asunto de la caña de pescar y de aprender a pescar. Antes las empresas como que no tenían esta claridad todavía sobre lo que podían esperar de e-commerce. Y a medida que el mercado, que el ecosistema ha ido madurando, ahora ya no llegan a preguntar por una caña o por un bote. Ellos ya tienen su equipo, ¿sabes? En muchas ocasiones ya conoces a alguien, ya tienen a un recurso que sabe sobre botes, sobre cañas, sobre peces. Y a veces lo que falta un poco es el leer las aguas, ¿no? El entender en dónde están ahora los peces. Porque es que yo antes recordaba que estaban aquí cerca de la orilla. La última ocasión que fui a pescar, bueno, sí, pero el bote que trae esta empresa es ligeramente diferente al que traías tú en la otra, ¿no? Las condiciones y el clima el día de hoy no es el mismo. eh, Cómo medimos todo esto y cómo conseguimos que cómo estas empresas están ahora con estas nuevas expectativas generadas, atendiendo aspectos de rentabilidad, porque ese es el meollo para la mayoría de ellas en estos momentos. Claro. Yo Y, les y, y, preguntaría, bueno, perdón, no sé, si me permites, porque creo que también hay algo que está súper fuerte y que pocos le están poniendo la atención adecuada, ¿no? Que es la transformación del B2B. O sea, voy a ponerlo muy claro y a lo mejor piso callos y me ganaron algunas enemistades, pero lo que ha pasado en el B2C es porque nos dejamos, ¿no? Y hablo de las empresas mexicanas o con años trabajando en México.
¿no? Y si te ganó alguien el share es porque no hiciste las cosas de la forma que tenías que hacerlo. No es guerra perdida, pero sí son batallas que tienes que ir ganando poco a poco. Sin embargo, en el B2B, que estamos muy a tiempo, que todo México y Latinoamérica está muy, muy, muy a tiempo, es donde están las grandes expectativas y donde hay un gran oportunidad para todas estas empresas que han invertido y creído en Latinoamérica. ¿Por qué? A mí me encanta la definición del MIT. Dice que la transformación digital es un negocio tradicional apoyado en tecnología para alcanzar niveles exponenciales de crecimiento. Eso debería centrarse en la transformación digital. Entonces, todas estas empresas que al final del día pues eran muy de negocio, de personal y déjale hablo y voy a hacer esta ruta lechera y y un a lo mejor modelo económico con mis distribuidores y demás, y tenemos varios clientes así, ¿no? O dicen, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor no soy experto, pero necesito o quiero o tengo esta visión que ya viajé, que ya me dijeron que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que ya me dijo también, ¿no? La matriz en no sé qué país. Tengo que apostarle, Alex. Y creo que ahí es donde tienen que entrar las mejores decisiones, creo que ahí es donde debe de entrar la apuesta, porque no solamente los empleados internos de estas empresas, sino que también el comprador B2B, el comprador corporativo, pues ya mira, pues unos ya perdimos el cabello, ¿no? Ya viene toda esta generación millennial y centennial que ya trae un tema mucho más digital, ¿no? Que necesita, como lo comentaba Jules, un user experience diferente, ¿no? No estas pantallas grises que no vas a ocupar, obviamente, ¿no? Necesita mayor dinamismo, mayor integración de sistemas, colocación ahí de propuestas, de ofertas, de conexiones con los temas logísticos. Entonces, para mí es súper apasionante porque este universo es mucho más grande de lo que hay en el B2C, ¿no? Y si me lo preguntas, es un tema que está en evolución y nuevamente quien pegue primero y de forma profesional va a pegar no 2, 10 veces más. Me llevaste a mi siguiente pregunta, Oh, que ahí hoy lo decía Julio, ¿no? Ya tenemos un top 20, ¿no? Que sabemos que ese top 20 es marketplaces, B2C, retail, ¿no? Tal cual, no hay otra cosa más. Sin embargo, por ejemplo, en mercados, eh, al menos voy a poner el vecino de aquí arriba, güey, este, hay un mundo para los emprendedores, ¿no? Y para este mercado medio. Sin tocar un poco el tema de B2B, que coincido contigo completamente, teacher, es un mercado que va evolucionando, quien va a pegar dos veces, como dijiste. ¿Ven ustedes todavía oportunidad de crecimiento para este emprendedor y para esa empresa mediana con ese consumidor ya muy maduro que no busca estas pantallas grises, como dijiste, una nueva experiencia? ¿Ven que hay este nicho todavía para nosotros en México? claro, claro, porque nuevamente, ¿no? O sea, creo que el consumidor lo que quiere es un buen servicio, lo que quiere es una atención y siempre va a haber oportunidad para negocios que saben identificar cómo agregar valor, para identificar nichos de mercado y atenderlos de forma distinta, ¿no? Y al final del día, pues nuevamente entra este tema de transformación digital, o sea, hay N número de industrias, N número de mercados que aún no son atendidos, ¿no? O no de la forma adecuada o no de la forma que Ujú. desearían. Entonces, yo pienso que sí, ¿no? O sea, con una buena planeación, con la tecnología adecuada, ¿no? Con un plan financiero real, claro que hay oportunidad. Siempre va a haber oportunidad. Julius, Y justo ahí yo iba a agregarle al buen Alex, y con la recolección de mucho feedback. ¿No? Justo, siempre hay espacios, especialmente en estos momentos. Eh,
estas condiciones no diría de crisis, pero de cambios como los estamos viviendo ahora, todo el asunto de las inteligencias artificiales, de la participación en los agentes, la integración de sistemas, cosas que de repente antes nos llevaban muchísimo tiempo, te diría, si quieres conseguir planear algo, bueno, pues ahora estamos entrando a una etapa de aceleración tecnológica que no se había vivido antes, ¿no? Genera también, pues, la verdad, miedo en muchas empresas, en muchas personas. A veces como individuos nos da miedo lo que pudiese estar generando este cambio, el qué es lo que puede pasar, pero de verdad es súper emocionante el pensar en la cantidad de posibilidades que va a crear para interactuar con el cliente tanto externo como interno, ¿no? Los equipos internos de las empresas, los procesos, incluso pues todo lo que tiene que ver con desarrollo de productos, ¿no? Optimización de servicios. O sea, yo sí también creo que hay una, hay una oportunidad muy grande para estos nuevos nichos. Y mencionaba todo el asunto del feedback porque es bien importante poder escuchar al cliente. No necesariamente para entregarle lo que él quiere, sino lo que él necesita. Pueden ser dos cosas totalmente diferentes. Sí, 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 sí. Y, y, y ustedes siempre, en muchos años, han estado platicando con el empresariado en México. Y ahora es algo igual, ¿no? Importante. ¿Cómo han visto ustedes esta evolución ante las expectativas, ante la IA, ante estos cambios estructurales, eh, cuando acuden directamente a The True Boost? ¿Cómo han visto esta evolución? Adelante, Jules. Bueno, pues mira, ahí sobre la IA y sobre estas expectativas, lo mencionaba hace un ratito en algunos aspectos, ¿no? Sobre qué es lo que nosotros estamos viendo. Las condiciones al día de hoy tiene que ver con, desde nuestra visión, desde la situación en la que se encuentran muchas de estas empresas. Hay algo que es una matriz de madurez digital que puede situar a las empresas en diferentes lugares, ¿no? Principiantes, conservadores, fashionistas y pues, los másters digitales. Y a veces, dependiendo del lugar en el que estas empresas se encuentran colocadas, son también las expectativas. Hay quienes le entran con más miedo que otros, hay quienes quieren tener todo sin realmente tener una estrategia. Pues quien tiene atado todo y a veces se vuelve un asunto de cómo conseguir eficientar aún más. Ya no te peleas por brechas grandes, sino por a veces pequeñas centésimas, ¿no? Décimas de porcentuales. Pero lo que, digo, regresando a la pregunta, buscando ser lo más conciso posible, perdón, digo, tú sabes, me conoces, Juanma. A veces este tema de la plática concisa, mira, con unas cervezas y mucho más tiempo, pues, tú nos amanecemos, amigo. Pero bueno, siendo más conciso y regresándome, las expectativas van enfocadas a rentabilidad en la mayoría de los casos, Ok. ¿no? Rentabilidad, total rentabilidad. Eh, lo que decía del bote, pues ahora ya no es en muchas ocasiones para temas de e-commerce cómo implemento, sino cómo rentabilizo. Y para aspectos de IA, que es ahí el gran parteaguas que está ocurriendo ahora, aquí sí es una vez más cómo implemento, no sé cómo arrancar. Ujú. Por ahí hay un estudio de McKinsey que dice que solamente el 8% de las empresas en Latinoamérica están utilizando IA de forma seria. Cuando hablamos de forma seria es que ya los involucraron en parte de sus procesos, no que los empleados le preguntan a ChatGPT o a Gemini o algo las cosas que necesitarían o que ajustame la presentación, ¿no? O sea, estamos hablando de que la empresa como tal ya adoptó a la IA dentro de un proceso o dentro de un sistema. Y digo, ese número está incrementando porque aunque el estudio tiene algunos meses, más el tiempo que le llevó a ejecutarlo y la salida y todos estos cambios súper rápidos, seguramente en estos momentos ya estamos en más de ese 8%, pero ese es el punto de partida. Partes de estas expectativas tienen que ver con atención, servicio al cliente, optimización de precios y también optimizaciones logísticas.
son las cosas para las que las están ocupando las empresas en estos momentos. No, bien, muy bien. Y, oye, y teacher, tú que andas siempre en el golf y que platicas con el empresario mexicano, más allá de lo que dice Julio, en esas charlas día a día, ¿qué ha evolucionado el empresario mexicano, ¿no? Mira, yo lo que alcanzo a ver ahí con algunos amigos de las escuelas de negocio, vamos a ponerlo así. eh, Obviamente hay inquietud, ¿no? De cómo se come ese bicho, ¿no? Ujú. De que ya se lo encarga el área de IT, de que el de marketing les asegura que 3 de sus herramientas ya traen IA. Ya. Entonces, llama la atención. Creo que todavía es un balón que no se baja bien, del cual a lo mejor todos los comerciales a lo mejor abusamos del concepto, pero que sin duda está revolucionando no solo México y el mundo, ¿no? Entonces, sí ha habido casos donde tengo amigos que lo están aplicando desde la parte de atención al cliente, sí tengo amigos que lo están aplicando desde la solución de nuevos modelos para controlar inventarios, sí tenemos clientes que los estamos ayudando ahí a intercolar con sus sistemas de mercadotecnia, ¿no? Con sus sistemas también de definición de logísticas. Eh, y a ver, o sea, creo que también algo que yo les platico mucho es que no es que tú tengas que desarrollar una herramienta de AI, ¿no? Sino como lo comentaba Julio, que entiendas bien qué quieres solventar, que entiendas bien si quieres pues, las 3 básicas del negocio, ¿no? O subir ventas, o mejorar procesos, o reducir costos. Y entonces sí te puede ayudar a encontrar a lo mejor una herramienta que le podemos poner AI o algoritmo, como le quieras decir, pero que seguramente te va a ser mucho más eficiente. Entonces, creo que definitivamente está cambiando de forma a lo mejor un poco transparente para muchos, pero está cambiando a todas las empresas y cada vez va a ser más rápido. Oigan, y si sacamos un poco la IA, porque justo lo comentó Julio, ¿no? Y a lo mejor ya ahí voy a ser más repetitivo, porque ya están implementando, ya están automatizando algunas, quizá las más grandes, las que tienen equipos más completos, las más pequeñas o medianas, pues usamos el chat GPT, etcétera, y ya de ahí, pues para sacar la chamba, y eso es, ya uso la IA, ¿no? Entonces, sin profundizar en eso, pasando a, hablemos ya multicanalidad y omnicanalidad, que es la parte del retail un poco importante y quizás también hasta la parte del B2B retail, ¿no? Que sin duda también es crucial para algunas verticales, pues qué también está integrado o implementando o están implementando las empresas mexicanas estos canales físicos y digitales. Yo creo que es donde está el gran reto. Definitivamente creo que está la mayor brecha en pérdida de oportunidad para la empresa que opera con tiempo ya en México. Eh, Digo, el ejemplo clásico lo conocemos todo, ¿no? Compras online, pero no puedes devolver en la tienda física. Y ya con eso, pues quien se ponga el saco, que es el 95% de las empresas en México, pues que se lo ponga. Ujú. Y entonces pasa algo bien chistoso que platicábamos hace unos minutos. O sea, esta sofisticación del mercado tiene que ver con la estrategia. Entonces, nuevamente, la sofisticación del mercado tiene que ver con la estrategia que tomaron los big players de inversión. Porque te das cuenta que también en este top 20 no todos eran big players de su industria, pero decidieron invertirle. Y vienen invirtiéndole hace 10, 15, 7, mínimo 5 años. Invirtieron en rentabilidad porque no fueron rentables a lo mejor los últimos 3, 4 años, ¿no? Y decidieron tomar esa apuesta. Invirtieron en comprar mercado, con buenos productos, con envíos gratis, invirtieron en mucha logística, o sea, para que nos demos una idea, ¿no? Hay reportes por ahí que dice que solamente Mercado Libre y Amazon, cada uno más o menos invirtió más de 2.500 millones de dólares en toda su infraestructura en tecnología y logística. Entonces, una empresa que no esté enfocada, digo, a ver, no es porque tenga que invertir esa cantidad,
pero pues no le invierte a su omnicanalidad, no le invierte en dar una mejor atención, no le invierte en estructura logística, pues obviamente no va a tener esa competencia. Y entonces es donde se forma esta gran brecha, que es típico de lo que pasaba en el mundo físico o sigue pasando, y ahora también es típico en el mundo digital, donde por el enfoque, por la estrategia y por las inversiones, los big players van a seguir siendo muy representativos. Y este efecto eh, del mercado pequeño o del negocio pequeño, de la microempresa o hasta informal, ¿no? De las nenis, es súper eficiente. O sea, estos dos, tanto los extremos siempre van a ser eficientes en cualquier mercado, en cualquier negocio, en cualquier país. ¿Por qué? Porque este tiene el dinero, la estrategia y paga por ver. Y este tiene que trabajar para sobrevivir. Entonces la neni por redes sociales, por TikTok, por Instagram, por Facebook, por lo que sea, en el metro, en el camión, en la estación del autobús, va a encontrar la forma de cómo sí entregar en la forma y en el tiempo que el cliente requiera. Y el de acá también, con muchos recursos propios. El problema está en esta media, donde está la pyme y donde está la empresa mediana, ¿no? Que obviamente, a ver, no es que no quieran, ¿no? Pero tienen su foco centrado en esta parte de estabilización, ¿no? Siempre hablamos de que hay una planeación, hay una estabilización, hay una época de crecimiento o de expansión. Entonces, en esta época de estabilización, hay empresas que llevan así 20, 30, 50, 70 años. Entonces les hablas de, oye, mira, tienes que sofisticarte, tienes que hacer una estrategia, porque una estrategia, si no es disruptiva, no es estrategia. Estás operando, tienes un plan de operación, no estás haciendo estrategia. Entonces, una estrategia, si no es disruptiva, no es estrategia. Y la mayoría de estas empresas no hacen estrategia. Entonces, se encuentran en esta media cancha, ¿no? Donde tienen que apalancarse o del comercio informal o de las nenis o apalancarse de marketplaces. La bronca es que los dos se llevan margen que necesita esta mediana empresa. Y es ahí donde de verdad creo que el ecosistema, creo que todos deberíamos centrarnos y enfocarnos y ayudarnos, ¿no? Porque nuevamente no es falta de ganas, es falta de conocimiento, es falta que las empresas que hacen plataforma lleguen con estos insights correctos, hace falta que las empresas de marketing realmente hagan un trabajo holístico, hace falta más consultoras como de TrueBoost, que otros amigos también están haciendo su lucha y su intento. ¿Por qué? Porque lo que falta es conectar simplemente, así como conecta el de arriba con mucha plata y así como conecta la neni y hace que las cosas pasen, en la mediana empresa falta estrategia y falta conectar, ¿no? Y creo que hoy hay una oportunidad gigante, hay muchas plataformas que son SaaS, hay muchas financieras, hay mucho de donde, hay muchos hasta recursos y clientes. O sea, algo interesante es, hablando de Latinoamérica, 50% de los unicornios y de todos estos startuperos y de los APOs se lo llevó Brasil. 20% es de México, pero cuando te analizas más en este 20% de México, más de la mitad de ellos es de gente que vino de otro país, ¿no? Hasta del mismo Latinoamérica. Entonces eso te habla de la oportunidad y eso te habla como también de salirte de la zona de confort, que en México nos encanta vivir en la zona de confort y realmente ponerte a la tarea y el reto duro de cómo lo hago diferente y cómo busco un sí. Entonces, en esta omnicanalidad lo está logrando el top 20, lo está logrando la neni, la microempresa, y aquí es donde está el gap y donde se está perdiendo mucha plata. Oye, no, muchas gracias, teacher. Y le iba yo a decir, pero a Julio, oye, más allá de lo que comenta el teacher, la estrategia, ¿qué otro desafío tú ves en esta integración de las empresas? Quizá un poco, no sé si para ti, tú que eres más técnico. Sí, sí. Pues mira, ya ahorita después de ese speech que se acaba de aventar el buen Alex, o sea, ya me tenía a mí así, Sí. aquí, ¿no? Digo, señor don Alejandro Colin. Entonces, bajándome a aspectos más técnicos que son, es del lado en el que yo bateo, eh, sí podemos identificar aspectos principalmente de seguridad, ¿sabes? O sea, ciberseguridad. Hay que invertirle a ciberseguridad. Principalmente porque
ya sé que queríamos salirnos de ellos, pero es que es el elemento cambiante en estos momentos. Lo que ha llegado a agitar el agua, ¿no? Que son las inteligencias artificiales. Entonces, al día de hoy, ¿cuántas veces no hemos llegado a ver estas noticias? Nos las comparten ahí en el grupo frecuentemente. Claro, porque intentaron robarle a alguien, te grabaron, estamos teniendo una sesión ahora mismo de un podcast que está público y entonces pueden tomar mi voz para mandarle un mensaje a algún contacto, ¿sabes? Significa entonces que debo de desaparecerme y cerrar todos mis canales. Pues no, es imposible hacer eso. Si no imposible, cuando menos sí es muy difícil y a veces poco eficiente. Pero entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Debo de poder construir redes de seguridad a nivel empresarial. Debo de apostar a condiciones de seguridad. Hay algunas que ya conocíamos, pero va a haber muchos otros nuevos modelos que están ocurriendo ahora y estos canijos son sumamente creativos para ese tipo de cosas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con burlar y de aspectos de ingeniería social, de hacking social, de todo ese tipo de aspectos, hay que empezar también a explorarlos y reforzarlos. O sea, te diría que el primero es el de la ciberseguridad. Y el segundo gran elemento o el segundo gran riesgo o reto que se va a vivir o que se está viviendo también es el de la obsolescencia en los sistemas. Cuando te platicaba hace ratito sobre pues estos Frankensteins tecnológicos y que a veces pasa con las empresas, ¿no? O sea, te casas con estos sistemas legados. ¿Cuántas veces no lo hemos vivido? O sea, tú lo has vivido, tú lo vives en el día a día y muchos otros compañeros en el grupo tienen que batallar con eso que es, oye, pues es que este sistema, ¿cuándo se montó? No, pues lo escogió el ingeniero Pablo hace 35 años. Oye, y entonces por eso es el motivo en el que hoy tengo que meterlo en la interfaz de la consola viviendo con un Windows 95 en una máquina virtual. Sí. Pues sí, ok, y nadie se ha dado, es que es bien difícil. Sí, sí está difícil, la verdad es eso. Son condiciones de retos y de riesgos porque estos escenarios le pasan a un montón de empresas. Le pasan a un montón de empresas. El tema es que la participación de este nuevo gran player, que es la IA, lo va a llegar a agitar todo. Y si no tenemos en cuenta que estos sistemas pudieran llegar a ser vulnerables o que necesitamos, y no hablo de comprar todo de una sola marca, ¿sabes? O sea, que es diferente. En algún momento alguien decía, bueno, pues es que entonces estás diciendo que tendría que comprar todo de una sola marca para ir uniformado y que todo. No, 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 no. Hablo de que estas cosas que están conformadas a nivel sistemas tienen que estar integradas de la mejor manera posible. Y cuando hablo de la mejor manera posible, tiene que ver con condiciones de escalabilidad, de eficiencia, o escalabilidad porque me permite crecerlas, de eficiencia porque no pierdo agua entre las conexiones, no pierdo energía entre las conexiones, y aparte que son fáciles de mantener, deben de poder ser fáciles de mantener, pues si no, entonces la chamba para muchas empresas es ya no el negocio, sino el mantener tu stack técnico y ya no tienes condiciones de evolución o de mejora. Ahí se te va la lana, se te va en esas fugas y en ese otro gran reto, ¿no? Que es el del mantenimiento. No puedes evolucionar, no puedes innovar, estás solamente operando. Pero digo, desde el lado técnico son como los dos puntos que yo veo bien, bien, bien importantes. Digo, seguridad, el primero, y el segundo, entender que tan importante es poder construir como en algún momento desechar. Eh, hay cosas que tienen que salir. ¿Sabes? Y en esa parte que comentas, justo en el episodio pasado que platicábamos con Coin, que es una solución de antifraudes, pues bueno, ahí discutíamos un poco de, pues que somos los champions en fraudes, güey, ¿no? Entonces, ya con eso me das la respuesta de justo, ¿no? Ciberseguridad es un reto muy importante que tenemos que ir atacando el empresariado y sobre todo también educativamente hablando, que hoy al menos mínimamente tienes que tener una solución de antifraude sí o sí, ¿no? O sea, de no delegárselo todo a una pasarela de pagos y pensando que va a velar por tus contracargos cuando lo dijiste correctamente, Julio, ¿no? Hoy ya estamos hablando que son organizaciones, güey, que clonan, que ya hay hasta call centers dedicados justo
a esta parte de robo de identidad, fraude, etcétera. Replican tiendas, lo hemos visto en el grupo, ¿no? De algunas marcas. Y entonces, bueno, hasta y eso no pasa también en México, ¿eh? Fíjate, he platicado con una persona que está en nuestro jurado que atiende, pero el mercado, bueno, vive en Estados Unidos, pero atiende el mercado en Latinoamérica, que comentaba que él igual va como el teacher, va a jugar golf, y entonces encontraba una playera, ya sabes, de estas playeras especiales para golf, etcétera, y pues cayó en la trampa, güey, ¿no? O sea, porque lo vio en Facebook y estaba, incluso hasta hacen ads, ¿no? Y entonces promocionan y dijo, wow, pues lo vi como en un 50, 60% de descuento, pues lo voy a comprar dos. Y pues, ¿cuál? Nunca le llegaron. ¿Por qué? Porque replicaron la tienda hasta a veces con un mejor look and feel y oh sorpresa, pues nunca le llegó esa parte, pero también con la incertidumbre de, oye, se van a quedar con mis datos, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Sí, o sea, y digo, y ahí complementándote un poco, te diría que muchos de estos procesos de las empresas no solo tienen que ver con el lado del antifraude. O sea, sí es cierto que pues al e-commerce a veces pensamos mucho en el aspecto solamente de la transacción, pero a nivel empresarial tienes que cubrir todos estos otros aspectos como son las brechas a nivel empleado. ¿No? Esto que le acaba de pasar a este amigo con el que estabas conversando, pues no sabes si esta persona utiliza las mismas contraseñas porque tal vez te pidieron en el sitio colocar tu contraseña y utiliza las mismas contraseñas y resulta que él trabaja en una empresa súper importante y le vuelan los assets porque tiene la misma contraseña en otros lados. Porque tiene estas malas prácticas de utilizar ese es como truco de magia que luego a veces aplica uno en la de platicas con la gente en la reunión, en un evento, y es la de adivinarle la contraseña. ¿Por qué? Pues porque muchísimas personas utilizan la fecha de nacimiento de sus hijos como la contraseña de sus cuentas, ¿no? La fecha de nacimiento de uno mismo. Mi color favorito, que estadísticamente el más grande, pues es el más utilizado, es el rojo. O sea, cosillas de ese tipo que de verdad a nivel empresarial a veces se pasan por alto y que las empresas tienen que comenzar a blindar. Sí tienen que comenzar a blindar. Eh, lo repito, no solo desde el lado del antifraude es el primero y el más evidente, pero hay muchos otros procesos empresariales que tienen que cubrirse también. Y ahí creo que nada más termino y complementándote ahí, Julio, también me ha tocado ver mucho, sobre todo en el emprendedor, donde tú sabes que hay una plataforma famosa verde que en un plan básico, güey, solamente te da una cuenta de staff. Y entonces el emprendedor pues anda ahí rolando la contraseña, güey. Pues para que entre A, B y C y D contra los riesgos que hoy tenemos hoy en día, como dices, al menos mínimamente con la contraseña, pues imagínate que a dónde vamos a llegar. De verdad, eh, teacher, Julio, muy buena charla para ir concluyendo esta interesante plática con ustedes. Más allá, porque creo que ya contamos como los retos que están viviendo las empresas y cómo los van a enfrentar. Me gustaría ahora hacerles mejor la pregunta. ¿Qué ven ustedes en el 2026 a nivel, sabes, lo bueno, lo malo, el futuro? ¿Cómo ustedes visualizan dentro de TrueBoost el 2026 para ustedes? Quien quiera. Tú, si quieres, contigo, teacher, y luego nos vamos con Julio. Sí, bueno, buenísimo. La verdad es que siempre lo veo como un área de oportunidad, ¿no? Y no es solamente que me guste ser optimista, sino que me gusta mucho el dinero. Entonces me gusta pensar en rentabilidad. Y creo que es la visión que tiene que tener todo mundo desde la trinchera que trabajes. Y sobre todo cuando estás en comercio digital, ¿no? Porque todo pega. Estés en marketing, estés en logística, tienes que pensar en rentabilidad. Entonces, yo lo que veo es que va a seguir siendo o va a ser aún más un mercado muy de hipercompetencia, ¿no? Van a seguir llegando más y más y más players sofisticados, con procesos bonitos, con inversiones en lo que le hace falta al mercado, que es infraestructura logística, ¿no? Que es este tema de AIs, este tema de recomendaciones, de procesos de atención
mucho más friendly. Eh, Veo también que obviamente va a haber o sigue habiendo una falta de talentos en nuestra nueva realidad. Entonces, con un mercado, con una macroeconomía y una economía local compleja, se necesita pues verdaderos Jedi, ¿no? Como diría ahí algún amigo que siempre le está aventando a los Star Wars. Entonces, sí, creo que también muchas estrellas, tengo que ser honesto, muchas estrellas del firmamento local están cayendo. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes una pandemia. eh, y el digital es muy duro, ¿no? O sea, sí, te puedes presentar muy bonito en el escritorio, sí, puedes dar muy buenos discursos a nivel board y ganar ahí puntos y convencer al equipo, pero el digital no perdona. El digital requiere números y todo es medible y todo el mundo lo podemos cuestionar. Entonces, creo que va a seguir habiendo falta de estos talentos, eh, y que pueden ser locales, que es lo que yo veo la oportunidad, que pueden ser locales y que pueden ser obviamente también extranjeros, pero con esa experiencia local, ¿no? Porque si no también pasa como el 80% de las empresas que de repente nos hablan, pues me traje una estrella de no sé dónde, pues sí, pero ya había trabajado aquí, no, pues no. Entonces, pues es que se parecen los países, no, no. Entonces, esa parte de talento es súper relevante, ¿no? Y conozco y de verdad, creo que tanto en la operación como en el tema de sistemas aledaños al e-commerce, hay gente muy talentosa en México que no necesariamente son mexicanos, hay mexicanos y extranjeros, pero que sí se dieron la oportunidad de primero conocer el país. Entonces, como empresas, pues, tienen ese reto, ¿no? De poder volarse más allá de RH, el amigo del amigo y demás, y darse a la tarea de realmente contratar a gente que les pueda traer esos resultados que necesitan. Y por último, pues creo que al final del día todo el mundo vamos a seguir buscando rentabilidad, sí o sí. O sea, las empresas ya hicieron layoff, las empresas lo van a seguir haciendo, y no solamente layoff de personal, ¿no? Sino de proveedores, de clientes, de muchas cosas, porque al final del día las crisis son oportunidades y también una de las oportunidades es volverte más eficiente. Entonces creo que ahí va a estar mucho del tema, mucho del enfoque y donde hay grandes oportunidades para todos, ¿no? Tanto a nivel personal, profesional, como para las empresas. Es un poquito lo que yo alcanzo a ver. Súper. Y ya ahí si quieres al final complemento. Julius, Mira, la verdad es que son cosas ahí complementar nada más un poco de lo que platicaba Alejandro en estas condiciones de competencia y de eficiencia, porque la rentabilidad va muy ligado a eso. Y lo platicaba antes, ¿no? Con el asunto del Frankenstein y las arquitecturas y todo eso, también tener mucho cuidado, ser muy juiciosos, entender el por qué estamos haciendo, el por qué en el 2026 va a seguir existiendo esta demanda, ¿no? Especialmente de eficiencia, ¿no? Pero esta demanda de integración, esta necesidad de integración de nuevos softwares o nuevos sistemas o plataformas. Y lo que yo veo para 2026 a nivel técnico y a nivel sistemas tiene que ver con algo que tenemos que recordar que pasó hace algún tiempo, ¿sabes? Que es esta burbuja, no sé cuál sea la edad promedio de la audiencia, pero yo creo que van a estar más o menos, cuando menos lo recordaron o lo habrán leído, ¿no? Que era esta la burbuja, la famosísima burbuja del .com. Y algo muy similar va a pasar con la burbuja de la IA. Ya está comenzando a suceder. Puedes quemar mucho dinero y hay N cantidad de soluciones que de verdad se pueden implementar muy rápido. Sí se pueden implementar muy rápido. La velocidad de implementaciones puede ser muy reducida. Pero, ¿cuántas de estas cosas de verdad necesito? ¿Por qué estoy implementando esto? Tener cuidado con la sobrearquitectura. Es algo que apenas platicábamos con una empresa. Ser juiciosos, no tener miedo, avanzar con decisión, pero entender cuál es el objetivo por el cual quiero implementar sistemas nuevos en mi solución o en mi negocio, ¿sabes? Eso es creo yo que uno de los puntos que se tienen también que evaluar y que vienen para 2026. Va a haber muchas empresas cambiando de soluciones, principalmente por estas nuevas necesidades que van a ir surgiendo y en un mundo pues, muy artificial se requiere, no se deja de necesitar inteligencia natural, organización,
hay que pulir datos, hay que organizar las cosas. Para que las cosas funcionen de mejor manera, pues primero necesito organizar mi cajón, necesito acomodar mis cosas. Si no, mira, la inteligencia artificial está bien padre y los sistemas nuevos que me vienes a ofrecer lucen maravillosos, pero si tengo hecho esto un relajo, el jugo que puedo obtener de esto es mínimo. Y entonces lo único que va a pasar es que me voy a frustrar, ¿no? Que me voy a frustrar, que voy a ser poco eficiente y que seguramente voy a perder mi dinero, voy a perder mi inversión en estas nuevas tecnologías y me voy a quedar con la idea de que tal vez parte de esto no sirve. Necesitamos ordenar la casa. Mi consejo sería que para 2025 lo que queda, hagamos todo este esfuerzo para ordenar la casa, limpiemos cajones, ordenemos datos, evaluemos también el talento local, el talento que vive dentro de las empresas, el talento interno, y veamos cuáles son estas cosas que podemos impulsar al crecimiento y al desarrollo para 2026 cubrir los retos de manera más eficiente. Nada más. Súper. No, gracias a ambos. Complemento, ahora sí que mi granito de arena en esa parte. De lo que dices, teacher, coincido, hay que apoyar el talento mexicano, güey, 100%, ¿no? Pero creo que ese talento mexicano solamente hay que decirle lo que ya comentaste, que se salga de ese estado de confort, que, que vea hacia otros mercados, sea hacia abajo o hacia arriba, donde quieran, güey, para entonces poder implementar mejores estrategias, ¿no? Creo que al menos ese sería como el feedback para ese talento. Hay mucho talento mexicano que hoy también, pues lo vemos mucho en el grupo, güey, que no tiene chamba, ¿no? Y ese talento, senior, en esa parte, pero también el empresariado mexicano muchas veces también está cometiendo errores en contratar muy juniors y está pesando mucho esas decisiones, ¿no? A ese costo tan bajo por llegar a una rentabilidad. Ese es por un lado, ¿no? Del otro lado, Julius, en tema de IA, yo les puedo decir, sigo mucho el mercado de ahí arriba y solamente hay un evento muy grande también que se llama E-Tail y E-Tail West. Alguien preguntaba, imagínate a los grandes expertos allá arriba, güey. Oigan, ¿ya tienen implementado Agent AI? Y la respuesta fue, no, güey. Imagínate, entonces, el punto es, no vengamos a vender burbuja, porque si allá no lo han implementado, aquí menos, señores. Punto, ¿no? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Si la burbuja se está viniendo muy grande, están recaudando muchos millones de dólares, muchas startups de IA, y todo para que lleguemos a contradicciones de ChatGPT 4 y 5 no jala. Imagínate, ya hasta ese punto, entonces se pone ahí rudísimo. Ese es solo el complemento. Y del otro, lo que yo veo en 2026 y me está empezando a tocar mucho, quizá ustedes también, están muchos en esos legacies, ¿no? Y entonces les toca la automatización, ya, incluso algunos ya les pusieron End 2026, ya te tienes que estar migrando. Entonces están, pero bueno, vueltos locos en un tema de automatización, pero creo que requieren mucha consultoría en ese aspecto de cómo llegar. Y ahí es donde, de verdad, con eso termino. Les agradezco muchísimo su espacio, aceptar esta invitación. Algo por último, cualquiera de los dos o ambos que quieran por ahí agregar algo a esta gran plática. Agradecerte, de verdad, agradecerte mucho, como siempre, ahí, teacher, por todo el apoyo y por todo el esfuerzo que haces, no solo a nosotros, sino al ecosistema local. De verdad, es de reconocerse y de agradecer, porque pues, digo, pues, cualquier gente, pues, bueno, pues mejor voy a jugar o no sé, haz otra actividad y le dedicas mucho tiempo. Entonces, agradecerte y que yo creo firmemente que la educación y que la tecnología realmente pueden ser dos catapultas para que Latinoamérica y los latinoamericanos o las personas que trabajamos aquí salgamos adelante, ¿no? Entonces es algo que se tiene que seguir fomentando. No, a ti, mi teacher. Julio, Pues lo mismo que Alejandro. Darte las gracias de verdad, Juanma, no, ustedes. por
por el tiempo, por el espacio y pues por toda esta pasión que tienes realmente esta pasión genuina, ¿no? Que tienes por el e-commerce y por todo este ecosistema en México. Ya me regaña mi Gracias. esposa porque dices, comes, desayunas, cenas, comes. Todo el tiempo estoy pensando en esta cosa, güey. Pero bueno, es la pasión, ¿no? Al final, como la de ustedes y la nuestra. Por último, oigan, pues, ¿dónde los pueden localizar, güey? ¿Dónde, si alguna empresa, incluso voy a ponerles aquí el reto, güey. Hablabas de obsolescencia, vamos a tener, no lo vamos a llamar así, tal cual, pero va a haber una buena categoría, que va a premiar esta parte, güey. Entonces, pero dentro de ese premio es una consultora que les ayude, ¿no? ¿Sabes? A cómo salir de esta obsolescencia. Entonces ahí se los pongo ahí de tarea también para ustedes si quieren decir, va, yo le apuesto, yo le doy, ¿no? A este sentido. ¿Dónde los buscan, Julio, Alex? Claro que sí, mira, tenemos ahí, digo, nuestra página en The True Boost, pero principalmente, digo, y somos ahí apasionados de LinkedIn, entonces también ahí The True Boost, Julio León, Alejandro Colín, este, ahí estamos, ¿no? Pregúntenle a cualquiera que haga algo de e-commerce en México y seguro ahí les pasa el WhatsApp, y si no, de todas formas, mi teléfono es 55 32 35 0332, hay un WhatsAppazo, no contesto llamadas, luego me da miedo Eso, los amigos de Julio, ¿no? Pero pues un WhatsApp antes, oye, mira, no, súper. ¿Algún correo? claro que sí, pues mira, Alejandro Colín, arroba, The Through Boost, igual, ahí si después me ayudas con la editación para ver cómo se escribe, pero ahí estamos, la verdad es que estamos a un clic. Pues me parece, creo que a lo mejor échense la general, abran la general, la de contacto, la de ventas, ya para no estarlos ahí. Sí tenemos, sí tenemos. Sí. Sí está justo el de contacto @thetrueboost.com, ¿no? Pero siendo más aquí en cortito, la realidad es esa, ¿no? Julio León @trueboost.com y Alejandro Colín @trueboost.com. Súper. No, pues los ponemos ahí en la descripción del episodio. Y de nuevo, muchas gracias, señores, todos unos, ahora sí que mis respetos, unos cracks en la industria. Gracias por haber aceptado la invitación. Y a ustedes, estimada audiencia, pues ahí persíganos en el tema de los premios que van a estar buenísimos. Y sobre todo esa categoría que te dije, esa, ve pensando quién sería tu empresa nominada, teacher. Aquí digas, esa es una que puede participar en esta mejor oportunidad para salir de esta obsolescencia, ¿no? Así que, de nuevo, buenas tardes, noches a todos y Julio, Alex, un abrazo. Nos vemos pronto para echarnos unas cervecitas como debe de ser. Perfecto. Qué gusto saludarlos. Gracias. Gracias, Juanma. Sí, Teacher, Igual. gracias. un abrazo, gracias a todos.